Muy buenas noches. Bienvenido, Eulalio, César. Primero que nada, muchas felicidades por haber accedido a esta etapa de la entrevista y precisamente la misma nos va a servir para conocer las competencias para acceder al cargo de vocal. Mi compañera y yo se las presento, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, la directora jurídico-consultiva, y su servidora, Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. Les vamos a hacer 3 preguntas relacionadas con las competencias que estamos buscando. Va a ser la misma pregunta para los dos y les diría que sean breves, que nos den un ejemplo, ¿sí? Queremos algo que ustedes hayan pasado, que hayan vivido como ejemplo. Para esto tienen 1.5 minutos cada uno para responder cada pregunta, porque tenemos un máximo de 20 minutos para atender esta entrevista. Sin más preámbulo, le voy a hacer la primera pregunta a Eulalio y posteriormente a César, y está relacionado con la competencia de integridad. Por favor, Eulalio, ¿me podrías decir cuáles son los valores que consideras más importantes para ti? Y dame un ejemplo de cómo lo aplicas a tu trabajo. Ok, consejera, buenas noches. ¿Me escucha? Bien. Uno de los valores principales que siempre he considerado que me he conducido es la ética. De hecho, durante algunos procesos que ya he participado, es fundamental mostrarse ante este valor ante pues, mis integrantes del consejo. De hecho, he tenido la oportunidad y finalmente seguir lo que nos establece la norma conforme a los lineamientos. Siempre es importante y les da la confianza tanto a los integrantes del consejo, que son consejeros electorales, representantes del partido, incluso en ocasiones cuando se presentan ciudadanos a presentar estas sesiones, se les da la confianza cuando uno se conduce con ese principio, el principio de ética. Es aplicar precisamente lo que establece la norma jurídica y no desviar ni en un momento dado inclinarnos hacia Perdón, Eulalio, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo has aplicado la ética a tu trabajo? Pues claro, finalmente, insisto, es no prestándome en un momento dado a proposiciones negativas, ¿sí? Tanto, pues principalmente de representantes de partidos políticos, porque en ocasiones hay ofrecimientos, pero creo que lo peor que puede hacer uno es declinar a favor de algún partido político. Entonces jamás lo he hecho. Muchas gracias, Eulalio. Por favor, César, la misma pregunta. Sí, muy buenas noches. Los valores que yo considero más importantes para mí, pues es primero que nada la parte, entrando a los valores del IEM, pues sería la máxima publicidad, ¿no? Nosotros estamos... Perdón, son tus valores personales. Ok. Mis ¿Y cómo valores... lo aplicarías a tu trabajo? La ética profesional siempre ha existido en cualquier parte de mi trabajo en donde me he desempeñado. Siempre, al final de cuentas, lo que prevalece es la buena reputación de nosotros, la buena conducta en cualquier trabajo. Yo creo que donde nos desempeñemos, pues estaremos haciendo un buen papel siempre si tenemos los valores. Porque nuestra moral puede ser diferente, no puede ser diferente a las demás personas, pero si aplicamos la ética en la profesión, pues siempre será lo correcto, siempre será lo que nos pueda dirimir cualquier controversia que haya, ¿no? Y todo siempre en el marco y apegado a la ley, a la normatividad. Te lo agradezco mucho, César. Para continuar con esta entrevista, le cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra Elizabeth y ahora comenzaríamos con César y posteriormente con Eulalio, por favor. Gracias, consejera. Les voy a hacer una pregunta relacionada con la competencia 4, relativo al apego a normas y procedimientos. Les pido, por favor, que sean muy concisos en sus respuestas
que incluyan una experiencia, no generalidades, no conocimientos, ya los demostraron estos conocimientos en su examen. Entonces, lo que necesitamos ahorita es saber es cómo ustedes resuelven problemas concretos o situaciones concretas, cómo lo han hecho. Tienen 1 minuto y medio para responder cada uno y la pregunta es la siguiente. César, por favor, indícanos si en alguno de tus trabajos ha existido alguna normativa, reglamento, acuerdo o ley, lo que sea, alguna normativa con la que no hubieses estado de acuerdo y por qué, y qué hiciste al respecto. Por favor, cuentas con 1 minuto y medio a partir de ahora. Bien, como tal, una normativa que yo no haya estado de acuerdo, pues hasta el momento no. Lo que me ocurrió en un proceso electoral es que en los manuales, en la ley misma, existía una laguna. No se sabía claramente qué procedimiento teníamos que realizar, qué procedimiento teníamos que hacer, pero siempre enfocado a los valores del instituto, pues pude realizar diversas acciones para poder resolver el problema. Perdóname, te interrumpo para que me digas qué normativa era esa y cuál era la laguna y qué fue lo que hiciste al respecto, por favor. Reanudo tu tiempo, lo interrumpí y ahora lo reanudo. Gracias. Sí. Eran 5 días, faltaban 5 días para entregar los paquetes a los presidentes y en ese momento era el último día, ¿no? Para el término de ley para completar esos paquetes electorales y resultó que a un presidente no quería recibir el paquete electoral. Entonces eran como a las 10 de la noche, se nos estaba terminando el tiempo y en algún manual pues no dice qué es lo que debes de hacer, ¿no? Tuve que ir directamente a la Junta a platicar con el consejero, con el capacitador electoral. Fuimos a la casa en este caso del presidente, pero no era el presidente, era una presidenta y quien no dejaba que, pues obviamente, recibir el paquete era el esposo. Entonces tuve que platicar con el esposo, darle las referencias de por qué era importante la participación de su esposa y al final de cuentas lo entendió así. Al final, yo creí que esa presidenta no iba a ir, pero se quedó con el paquete y no hubo ningún mayor problema en esa casilla, afortunadamente. Te agradezco mucho, César. Por favor, Eulalio, la misma pregunta. ¿Alguna normativa, acuerdo, reglamento, lineamiento, etcétera, con la que no hubieses estado de acuerdo? ¿Por qué y qué fue lo que hiciste al respecto? A partir de ahorita tienes 1 minuto y medio. Gracias. Doctora, buenas noches. Gracias. Nuevamente, comento, creo que siempre que estamos en una institución, nos dan los reglamentos, la normatividad, y siempre tenemos que apegarnos a ella. No veo el por qué no sujetarnos a las disposiciones o estar en contra, porque son normativas que ya están establecidas en un momento dado. Entonces, no me he encontrado un caso donde pudiera estar en contra, porque, digo, insisto, ya son normas jurídicas que están establecidas y tenemos que apegarnos a ello tal como se establece en cada una de ellas. Sí, efectivamente, hay algunas situaciones que a veces se presentan. Por ejemplo, recuerdo en el proceso anterior, el código es muy claro que dice que las campañas empezarán un día posterior a lo que es la sesión de registro de los candidatos. Sin embargo, por ahí hubo un lapso que se quedó como 20 días y las campañas empezaron posteriormente, pero si finalmente no se puede hacer nada, me tuve que sujetar a la disposición establecida por el código y por los órganos centrales. Gracias, Eulalio. Sería todo de mi parte, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Y ahora yo les haría la tercera pregunta y que está relacionada con orientación a resultados. Y quiero que me expliquen cuál ha sido el logro más importante en su última posición laboral. Ahora le pediría otra vez a Eulalio y posteriormente a César. Por favor, Eulalio, el logro más importante en tu última posición laboral. Bien, como presidente del Consejo Electoral del proceso 2018, el mayor logro fue haber llevado el proceso a buen término, haber entregado la constancia correspondiente y no haber sido en un momento dado sujeto
de algunas impugnaciones. Creo que eso nos da satisfacción y nos dice que el proceso se condujo conforme lo establece la norma, de acuerdo a cómo lo requiere la misma democracia, la misma aplicación tanto de los principios y fines del instituto. Creo que esto me da la certeza y la satisfacción de haber llevado el proceso a buen término. Muy bien, muchas gracias. Por favor, César. Sí, muchas gracias. Recuerdo una elección donde pues estuvo muy difícil ahí, donde mi temple estuvo, pues tuve que tener un buen temple. Cuando por azares del destino, pues uno como institución no quiere tener diversas cuestiones que puedan caer en que hay algún problema dentro del consejo. Había pasado la jornada electoral y yo tenía que llevar las actas a órganos centrales allá en Toluca. Entonces era lunes, ya había entregado mis actas, cuando me hablan y me dicen que habían encontrado unas boletas electorales en las cajas donde tenían que contener el material electoral. Entonces, pues lo que yo hice en ese momento, pues fue convocar a todo el consejo. Yo estaba allá en Toluca, los convoqué aproximadamente dentro de las 2 horas que era el traslado que yo tenía que hacer y llegar hasta allá. Allá estoy hablando de Tepoztlán. Entonces, cuando llegué, pues obviamente me platicaron que las personas que estaban auxiliando en la Junta habían empezado, por instrucciones mías, habían empezado a acomodar esas cajas del material electoral. Las boletas ya estaban en el resguardo, obviamente, pero fue ahí una templanza porque cuando entro, pues estaban ya los representantes de partido, estaban todos los consejeros y con justa razón no saben lo que iba a pasar a la expectativa que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces ahí hicimos una buena mancuerna, el vocal secretario, para poder realizar y llevar a cabo una acta, levantar un acta y poder entonces dejárselas a disposición a las personas. Y acordamos en común acuerdo en el consejo de que se iba a abrir al miércoles siguiente, obviamente, para contarlo y verificar qué es lo que realmente contenía ese paquete. No lo abrimos, no estaba sellado, además, tenía sus sellos, sus firmas y todo. Entonces procedimos a abrir el resguardo, metimos todas las cosas, lo volvimos a sellar, hicimos bien el protocolo. Y yo creo que esa elección fue una de las que más, pues, tuve que realmente sacar la casta, como se dice, y sobre todo demostrar que nosotros y el consejo pues estábamos dando... Muchas gracias, César. Perdón, sí, para ser equilibrados en el tiempo. Sí, gracias. Miren, lamentablemente estaba señalado a esta hora también una tercera persona de nombre Luis Antonio. Ya terminamos con ustedes las 3 preguntas, él no pudo conectarse y pues como están programadas horarios y término preciso para llevar a cabo, con ustedes terminaríamos la entrevista siendo las 18:46 y les agradecemos muchísimo sus respuestas, el tiempo brindado a esta entrevista y les deseamos muchísimo éxito. Muy buenas noches. Mucho éxito. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.